Bueno, hola a todos, qué rico verlos el día de hoy. Bienvenida Sandrita, bienvenido Fernando, Oscar, José, Francisco, todos están conectados aquí de la comunidad Ikenga, que ahorita haría no alcanzo a mencionarlos todos porque son bastantes, pero bienvenidos a este espacio, la gente que nos está viendo también en Facebook. Y hoy tenemos un espacio muy especial. Si tú siempre has querido saber de diferentes personas que estén viendo en propósito y viviendo del propósito, hoy tienes la posibilidad digamos, de conocer varias personas de diferentes perfiles, en diferentes tipos de actividades, desde la persona que está en el sector empresarial, en un tema tan, digamos, un tema tan empresarial como el tema de las ventas, hasta personas que están en el sector social. Vamos a contar, digamos, un poco de Luis Guillermo, de Jorge y también dimos Jimena. Y hoy tenemos una posibilidad muy especial y es de poder compartir con personas que en el transcurso de sus vidas han encontrado su propósito y que hoy en día viven de su propósito. Entonces, para seguir con ese camino que nosotros hemos trazado en Ikenga de ayudar a encontrar a la gente que muchas veces no es la libertad financiera el camino del propósito, sino muchas veces el propósito es mi camino de libertad financiera. Entonces, bienvenidos todos. Les pido la medida posible los que estén conectados de Acumí que se puedan abrir cámaras para poder ver cómo están, para poder ver digamos, cómo están, si estamos digamos, ahí conectados. También ver si alguien no entiende algún concepto o algo así para poderlo digamos, conocer. Arturito que ya abrió pantalla, Javier también, muchas gracias, muy bien todos. Bueno, entonces vamos a arrancar como siempre, felicitándonos por estar acá y voy a arrancar presentando, digamos, a cada uno de los invitados el día de hoy. Voy a arrancar por las damas primero. Jimena, digamos, bueno, inclusive voy a dejar que cada uno, digamos, se presente y cuéntenme, voy a arrancar con una pregunta y es, cuéntenme de su vida antes de arrancar el camino a encontrar el propósito. O sea, ¿qué fue lo que los llevó a ustedes a esa búsqueda de propósito? Entonces, si quieres, Jime, arranca y luego llegó los caballeros, ¿no? O quiere arrancar un caballero arrancando, no sé. Luis Guillermo, que casi no le gusta hablar. Bueno, entonces, si quieres, No, Jime, no, Jimena, adelante, adelante, Jimena. dale. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias a ti, Andrés. Gracias a Ikenga por permitirme compartir con ustedes, con tantas personas, lo que realmente me apasiona, que es vivir de mi propósito de vida. Yo soy médica de profesión, pero antes de ser médica, que era, digamos, que la fuente que me generaba más ingresos en mi vida, siempre consideré importante mi rol que tengo como mujer, como mamá y como persona en la sociedad que le puede aportar algo importante a las demás personas. Yo durante mucho tiempo trabajé en una EPS coordinando dos IPS. Esta actividad me generaba, digamos que, satisfacción en el sentido económico y por un tiempo me generó mucha satisfacción en el día a día. Sin embargo, con el paso de los años, empecé a sentir que en mi vida yo hacía las cosas con amor, pero ya no con tanta pasión. Cuando empecé a sentir eso en mi vida, en mi corazón, empecé a buscar las respuestas a si verdaderamente lo que yo estoy haciendo en el día a día está alineado con lo que para mí Dios, que yo lo llamo así Dios, pero pues cada cual le puede dar el nombre con el que se identifique y está bien. Empecé a preguntarme si lo que yo hacía realmente estaba alineado con lo que Él quería y esperaba de mí, con para lo que Él me había mandado. Entonces así empecé como a investigar en diferentes áreas cómo era eso de encontrar el propósito de vida. Sin embargo, a mí me empezaron a llegar ciertos miedos, ciertos temores de, bueno, y si lo encuentro y es algo tan grande de lo que yo no pueda vivir, si al encontrarlo tengo que hacer muchos cambios en mi vida, pues ¿cómo voy a hacer para implementarlo? Como todo lo que sucede en la vida es perfecto, yo empecé a buscar cómo encontrar ese propósito y lo hice formándome como coach de propósito de vida. ¿Y por qué sé que este es el camino que Dios quería que yo recorriera? Porque parte de mi propósito es ser ese instrumento para que otras personas puedan encontrar también su propósito de vida. Entonces, mi antes es que empezaron a generarse en mí muchas dudas en mi día a día, en lo que yo hacía en cada actividad, querer tener la certeza que eso era para lo que yo había venido aquí al mundo.
Perfecto, muy bien, Jimmy, muy bien. Ahorita nos cuenta, digamos, cómo ha sido el proceso de transformación, porque yo sé que mucha gente que nos sigue, que nos está viendo ahorita, dirá, wow, o sea, cuando vieron tu caso dijeron, wow, me está pasando lo mismo, de verdad que tengo miedos de descubrirlo, o ya lo descubrí, pero tengo miedo de afrontarlo. Y aquí también yo de pronto, digamos, hoy no hay idea, digamos, de yo hablar, digamos, como de mi experiencia también, pero en un momento les voy a contar, digamos, que en mi caso fue como miedo de afrontar mi propósito, miedo, digamos, de dejar cosas que eran muy cómodas, seguir en eso y entrar como en la zona de estiramiento que nosotros llamamos en Ikenga, para salir de la zona, digamos, de costumbre. Entonces, chévere, Jimmy, que nos cuentes ahorita cómo fue ese proceso, digamos, de permitirte vivir el propósito, digamos, y de prepararte, digamos, para ello. Si quieres arrancar ahora, Luis Guillermo, Lucho, cuéntanos tú antes, y cómo llegaste, digamos, a empezar, digamos, a descubrir tu propósito. Bueno, buenas noches a todos. De verdad, gracias a Ikenga por el espacio y porque creo que esto nos ayuda a construir país, compartir todas estas experiencias. Bueno, yo tengo que decir que yo nunca busqué mi propósito. Te soy honesto, Andrés, el día que yo tuve el entrenamiento, cuando estábamos hablando del top, yo me gasté 3 minutos porque yo dije, así es lo que hago. A mí el propósito en la vida me atropelló. ¿Y qué pasa? Que cuando yo llegué a encontrar esas cosas, sí tuve miedos, sí tuve muchos miedos, pero pues yo no sabía que eso era un propósito. Cuando yo vine a entender que es un propósito en la vida, yo, gracias al cielo, me siento mega afortunado porque es una batalla que personas muy cercanas a mí dan y estoy más perdido. Yo antes de descubrir la palabra propósito, yo me acuerdo mucho que cuando llegué a donde estoy, bueno, yo soy empresario, tengo 2 empresas y una de ellas es una franquicia de Sandler, que es una compañía de entrenamiento en ventas. Que entre Cuando yo otras, recién... ¿Perdón? de hecho, mucha gente acá de Ikenga se ha entrenado en Sander y de hecho nosotros en Ikenga, super fans de la metodología Sander, digamos, son unos cracks, unos cracks. Sí, 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 Sandler es un hit. Entonces, bueno, yo me acuerdo mucho, un día yo llevaba como unos 2 meses de empleado en Sandler porque yo tenía mi otra empresa, que estuvo a punto de quebrarse por falta de ventas y por eso resulté entrando a estudiar ventas con Sandler, no por propósito, sino por cómo hago para no quebrarme. Un día me ofrecen irme para Sandler de empleado y yo era el dueño. Y de hecho hubo mucha resistencia. Me acuerdo que mi familia me decía, pero usted se va a pasar de su empresa, usted es el dueño de su empresa, a ser empleado en otra y a ser vendedor además. Entonces, como a los 3 meses, un día me acuerdo que estábamos un sábado o un viernes, me acuerdo, con mi esposa y le digo, ¿sabes? Estos últimos 3 meses creo que por fin encontré mi lugar en el mundo. Y a veces yo creo que ese propósito es eso, uno se siente perdido porque no sabes cuál es tu lugar, ¿no? Y a mí el propósito afortunadamente me atropelló en las 2 cosas que más me encanta hacer en la vida, que es vender y dar clase, entrenar. Entonces me atropelló y resulté y caí ahí, soy un mega afortunado. En el proceso hay muchos miedos, que te iré contando qué miedos tuve y todo el tema, pero vivo de mi propósito entrenando a otras personas para que aprendan a vender y vendiendo. Súper. Pero creo que una parte, digamos, que yo sé de tu historia que me parece muy chévere y es, porque muchas veces la gente cree que el propósito se encuentra solamente con una búsqueda intensa con intención y más, pero es para como con Guillermo que el propósito a veces es un regalo, que viene envuelto en un problema, ¿no? A veces, digamos, muchas veces estamos muy pendientes de los problemas o los retos Todo, grandes de todo, la vida, porque por ahí puede ser el propósito. Cuéntanos todo una viene parte envuelto de en eso. problemas, Andrés, todo viene envuelto en problemas. Pero mira que justo estaba conversando con mi papá, que día, bueno, no, realmente lo estaba escuchando una conversación que él tenía con alguien y él le decía a esa persona, lo que pasa es que uno en la vida es muy terco, le decía a una sobrina de él y le decía, cuando la vida te sale algo mal, uno de ser humano como es tiene un ego tan grande y tan antropocentrista y el universo gira alrededor mío, ni siquiera el planeta sino alrededor mío. Entonces es que todo me sale mal, todo me sale mal. Y él le decía, no es que le esté saliendo mal, es que la vida le está diciendo, oiga, que por ahí no es, que por ahí no es, solamente que uno es terco como una mula. Entonces, bueno, eh, yo, lo que te digo, yo creé la empresa y todo iba fluyendo bien y yo estudié publicidad y mercadeo. En la empresa me dedicaba a hacer publicidad y me gustó mucho una frase que usaste, Jimena. Yo hacía las cosas con amor, pero no con tanta pasión. Yo como que, y hoy en día pienso cuando yo decía, ay, me toca ir a trabajar, con todo y que pasábamos horas muy, muy agradables y divertidas en la oficina, pero realmente lo que hizo la vida fue tirarme al borde de la quiebra. Como tú sabes, yo llegué a Ikenga también por ese problema, porque yo
rápidamente les cuento a los que están aquí en inversiones, van a decir, pero este man, ¿cómo es útil? Yo en un momento de la vida estaba pagando la nómina con avances de mis tarjetas de crédito. Entonces, pues, ¿por qué? Por falta de ventas, no había dinero. Y cuando yo salía a intentar vender, me di cuenta que no era buen vendedor. Y yo pensaba que era buen vendedor porque hablo mucho. Y entonces yo pensaba que pues, ya con hablar mucho eso es buen vendedor. Y ya descubrí después que no. Entonces, estar al borde de la quiebra no me hizo buscar mi propósito, me hizo buscar una salida. Afortunadamente, la salida que me puso la vida fue eso que me encanta hacer y que terminó convirtiéndose en mi propósito. Y hoy en día sí sé que es el propósito y yo sé que esa labor que hace Jimena y que también uno hace un poco en Ikenga de tratar de encontrar su propósito es tan difícil y mucha gente que esté cercana pero me dice como, pero no sé, es que no sé cómo encontrarme, es muy difícil. Entonces, a mí fue una situación muy difícil porque realmente tú sabes, Andrés, que conoces el tema, pues estuvimos muy graves y en la pareja termina afectándose muchas cosas en la casa cuando las cosas en la oficina no van bien, ¿no? Tristemente, nos guste o no nos guste, pero este mundo funciona con plata, entonces, pues eso fue lo que me empujó a terminar en esto. No sé si quieres contar, porque cuando tú me contaste esa anécdota, si quieres contarla, no tienes que contarla, pero si acá estamos en familia, digamos, de Kenga. Sí, sí, sí. Esa anécdota, yo creo que para mí, digamos que dije, creo que ese fue el momento de clic de Luis Guillermo. Si la quieres contar bien, si no, fresco, pero digamos que eso, yo creo que fue lo que te... ¿Cuál? ¿Del de mi conversación con Caro? Sí, Ya. sí. Imagínense Si que, quieres claro. contarla, está bien Sí, de no, contarla. está bien, está bien. De pronto siempre se me aguó el ojo, pero bueno, sí, se me aguó el ojo como dijo Andrés, estábamos aquí en familia. Imagínense que nosotros, bueno, lo que pasó fue que lo siguiente, nosotros como en un octubre, como en el 3 de octubre, 4 de octubre, una cosa así, nos llama el rector de una universidad que en mi otra empresa en ese momento era nuestro cliente más grande y nos dice, Luis Guillermo, ¿sabes qué? Yo voy a traer un nuevo rector porque yo estoy cansado de la rectoría, él tenía 78 años, entonces va a venir un nuevo rector a la universidad y pues yo quiero entregarle toda la casa en orden, entonces necesitamos cancelar el contrato. Como a los 15 días, el gerente de operaciones de una constructora me dice, Luis Guillermo, ahí va a haber un nuevo gerente general y él dicen que viene con un equipo, entonces él trae una propia agencia y no sé qué. Y en un periodo de 15 días nosotros perdimos el 80% de la facturación de la empresa, de la 10. Y pues bueno, fue muy difícil y la nómina seguía corriendo, los empleados seguían corriendo, todo el tema. Entonces, bueno, se nos acabaron los ahorros, empezamos a pagar las tarjetas con la nómina con tarjetas de crédito, después hicimos un pequeño crédito de libre inversión, bueno, entonces claro, Caro un día, mi esposa me dice, vida, yo te he apoyado mucho en el emprendimiento y sé que ser empresario es muy difícil y ella me dice, incluso yo no lo haría, pero, y tú sabes que no necesitas, o sea, afortunadamente con lo que yo gano podemos vivir, está bien si no traes dinero, pero al menos no lo saques. Porque pasamos de tener deuda en las tarjetas 0 a tener deuda en las tarjetas 40 millones cuando ni siquiera nos compramos un televisor, una nevera, un carro, nada. Entonces, en ese momento fue muy difícil porque yo decía, yo tengo que hacer algo, no puede ser que yo mañana me levante haciendo lo mismo que hice hoy, porque hoy ya vi el resultado. Entonces, ese momento fue clave. Y ella me dijo, yo cuenta conmigo, no, me dijo, resuelve el tema de la oficina, sé que eres capaz de resolverlo. No pienses en que tienes que traer un peso a la casa, no pienses en eso, pero piensa cómo haces para no endeudarnos. Y ese fue un momento clave en encontrar y en llegar a donde estamos ahorita. Y ahí empezaste a buscar, digamos, a llegar a Sandler, pues a lo que... Ahí empecé a buscar, a llegar a Sandler, empecé a decirle a todo el mundo, eso pasaron como 6, 7 meses antes de que llegue a Sandler, pero hablando en una conversación, en una Navidad, con un tío me decía, Luis Guillermo, pero no entiendo, usted está saliendo a vender y usted sabe vender. Y yo le dije, no, me dijo, ¿y por qué hay, o sea, si usted quiere hacer otras cosas? Y sabes que una vaina que me pareció muy curiosa, porque yo un día le escuché esta misma metáfora en un Six Day MBA ¿A Daniel? a Daniel, y para mí fue como, ¿qué pasa? Un déjà vu. Mi tío me dijo, oiga, Luis Guillermo, si usted quiere aprender a saltar con paracaídas, ¿qué hace? ¿Se sube a un avión y salta? Yo le dije, no, pues no. Me dijo, ¿qué hace? Yo le dije, no, pues yo le pago a alguien que sepa hacer esa vaina y me enseñe. Y yo, ok, porque en las ventas sí lo está haciendo así. Si usted no sabe vender y sale a creer que o sea, está saliendo a la calle a hacer lo que se le ocurre que es, pero pues no, ya le mostró la vida que eso no es. Y yo le digo a mi tío, ¿usted sabe dónde enseñan eso? Me dijo, no, yo no tengo ni idea, pero eso debe haber alguien que lo enseñe.
Entonces, preguntando, llegué a Sandler, la gerente comercial de Corona, pues todos conocen Corona, es la esposa de un primo, y ella me dijo, oye, Luis Guillermo, Sandler, hay una empresa que nos está entrenando y creo que Para te la gente puede que, funcionar. la gente que nos ve desde afuera del país, digamos, Corona es como la empresa más grande en Colombia de, bueno, tiene muchas cosas de construcción, pero digamos, arrancaron con el tema, digamos, como de sanitarios Y pisos y todo ese tema. pisos y demás, digamos, son la empresa más conocida. Y creo que es la más grande de la región andina, si no estoy mal. Yo creo. Entonces, Sandler estaba entrenando en ese momento a Corona, ella me dice, creo que sí. Y bueno, pues ahí terminé en Sandler gracias a eso. Perfecto, muy bien, Lucho. Bueno, ahora, Jorgito, y hemos traído gente, y hoy hicimos como un ejercicio de traer gente de diferentes perfiles, o sea, diferentes. Jorge Giraldo lo conozco hace unos años y es realmente una persona que me ha enseñado con su ejemplo todo el tema de lo que es vivir de una misión y hacer una misión que impacta el mundo. Y lo quise traer porque mucha gente cree que cuando la gente se dedica a cosas en la parte, por ejemplo, de espiritual o en la parte, digamos, de prédica o la parte de llevar, digamos, información valiosa, digamos, para la gente, es muy difícil que vivan de ello. Y, digamos, ahorita lo logra hacer. Y genera un impacto grandísimo, o sea, porque lo he visto, digamos, ahorita yo te conocí a ti cuando íbamos a hacer, creo que trabajos, digamos, voluntarios, digamos, en la cárcel, y ahorita, digamos, estaba voluntario y después me enteré, digamos, que hace eso de voluntario, pero digamos, que hace labores, digamos, ya cobrando, pero siempre impactando a la gente. Entonces, Jorgito, cuéntanos un poquito, digamos, de ti. Jorgito hoy es, pues, voy a contar un poquito más de él más adelante. Cuéntanos un poquito, digamos, cómo fue tu proceso de búsqueda de propósito. O sea, cómo fue que te topaste o que buscaste, topaste como Luis Guillermo o que buscaste como Jimena tu propósito. Esta sin mute, esta sin mute, esta sin mute, esta sin mute. Listo. Muchas gracias, Andrés, y a todos los que están aquí presentes en este encuentro de la familia Ikenga, y a mis compañeros de panel, pues muchísimas gracias a todos. Gracias por esta oportunidad, Andrés. Yo lo que tendría que agregar, pues es una experiencia de vida, ¿no? Yo creo que mi propósito, por llamarlo, digamos, en el mismo lenguaje que ustedes están usando, me sale al encuentro a mí también, ¿no? Me alcanza, pero me alcanza desde una pregunta. Yo empiezo a recorrer un camino desde la pregunta de cuál es mi lugar en este mundo y, y qué es lo que yo tengo que hacer que nadie más puede hacer por mí. Y en contestar esa pregunta, eh, pero la vida andando y los gastos andando y las necesidades andando, eh, empecé a tomármela mucho más en serio, mucho más en serio, y encontraba en lo que hacía respuesta, pero no plenitud, no completa felicidad, no. Yo me dedicaba a la docencia y soy artista de profesión, y entonces salgo de allí, ¿no? Esto sería un cuento muy largo, pero lo voy a resumir en lo siguiente. Yo después de varios años de caminar en esta pregunta, me encuentro haciendo un trabajo maravilloso con una organización de la Iglesia Arquidiocesana en Bogotá, y, y trabajando unos proyectos maravillosos de evangelización a través del arte, pero no me sentía del todo lleno. Más bien estaba muy feliz por todo el aporte que hacía a la juventud y a la sociedad, pero con una inquietud, ¿sí? Con una inquietud ahí. Yo no me sentía del todo pleno. Y entonces hago esta pregunta, ¿no? Como que, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y en este diálogo conmigo y con Dios, de estas preguntas de la existencia, me dice, ya no hagas lo que estás haciendo. Yo, pero si lo que hago es todo lo que tengo que hacer, porque allí he encontrado allí he encontrado que realmente hago bien. Y entonces, no lo hagas bien, porque te falta algo, te falta ser feliz. Y entonces pero ¿y esto de ser feliz, de qué se trata? Entonces comienza un camino en donde hace una pregunta, me dice, ¿qué has hecho tú en la vida en donde tu corazón salta? No importa si te han pagado o no, ¿sí? Eso, ¿qué has hecho en la vida donde tu corazón vibra? Y entonces yo me acordé que en el año 97 ,
yo había hecho un taller de payaso y que en ese taller yo me había sentido absolutamente feliz. Y entonces yo dije, pues siendo payaso. Y me dijo, es eso lo que tienes que hacer. Hazte payaso. Y yo, ¿payaso? ¿Cómo así? Pero esto es una locura. Y yo salí muy feliz de eso lo hice en un retiro espiritual. Yo salí muy feliz de ese retiro y me fui a hablar con el sacerdote que era mi jefe y le dije, mire padre, ya sé qué voy a hacer en la vida. Yo me voy a dedicar a ser payaso. Y él me miró así como, este man, ¿qué le pasa, no? De loco. Entonces yo, sí, yo me voy a hacer Te dijo, no payaso. sea payaso. Sí, no, claro, claro, y eso que tú dices, que uno lo dice a manera de chiste, pero eso es la connotación social que tiene el clown, que tiene el payaso en la sociedad, ¿no? Entonces este tema de hacerte payaso es como, oiga, pero te vas a perder, ¿qué es esta locura? Que eso no es nada. Entonces yo dije, no, no, aquí hay algo que está vibrando y que de verdad es fuerte. Bueno, esto sería una historia muy larga, pero me adelanto casi 8 años después para responder a esta pregunta. Yo me fui a un encuentro internacional de juventudes en Cracovia con el Papa Francisco. A nuestra organización, que apenas éramos unos cuatro voluntarios, nos invitaron a ser parte de la jornada cultural o de la programación cultural con un montaje que nosotros desarrollamos que se llamó Para Todos es el Cielo. Y llegamos allá y nos presentamos y bueno, eso fue una experiencia maravillosa. Y luego de vuelta hacia Colombia dijimos, quedémonos en España haciendo el Camino de Santiago de Compostela. Bueno, le dicen el Camino de Santiago porque fue lo que recorrió el apóstol Santiago cuando se fue en su gesta evangelizadora hacia lo que hoy se llama España, bueno, en esa época era Roma, la Hispania, ¿sí? Entonces, recorrió un camino. Esto sería otra historia, contarles otra historia, pero es un camino que peregrina a la gente y peregrina pidiéndole respuestas para la vida. Es un camino muy espiritual. Y entonces nos dijimos, hagamos el camino. Yo ya llevaba con la organización que se llama Triclown 3 años, más o menos, haciendo bastantes cosas, ¿no? Siendo absolutamente feliz, desarrollando varias iniciativas, pero algo faltaba y me lo encuentro en este camino. Yo voy llegando a Santiago después de caminar 400 kilómetros. Voy llegando a Santiago, me faltaban 10 kilómetros, yo iba con las que hoy por hoy son mis socias, caminando. Y yo me encontré un hombre que iba cojo. Y entonces yo me acerqué y le dije, uno se acostumbra en el camino a decirle a las personas, buen camino, buen camino. Todo el mundo te desea buen camino, eso es una cosa maravillosa, eso es amor, es una belleza. Y entonces yo le dije, buen camino. Y él me miró y me dijo, buen camino. Y yo le dije, ánimo, hemos llegado lejos. Yo con mi propósito de decirle que ánimo, que ay, que va cojo, que hemos llegado lejos. Y este señor me mira y me dice, ¿qué es llegar lejos? Y ustedes se imaginarán esta pregunta en medio de este camino. Yo quedé absolutamente mudo y entonces él me miró y me dijo, ¿sabes lo que es llegar lejos? Ser humilde y sencillo. Eso es llegar lejos. Y yo quedé plop. Le dije, todo esto por ser humilde y sencillo. Eso se me ha convertido a mí en mi propósito de vida. Pero hubo otra cosa más. Yo después de estar 40 minutos hablando con él, contándole lo que hacía, él también me contó lo que hacía, dije, me tengo que ir porque las compañeras con las que voy llegando a Santiago se adelantaron y pueden llegar primero que yo. Entonces me tengo que ir, lo siento, gracias por todo y arranqué. Y entonces cuando ya iba como a 10 pasos me dijo, hey Jorge, entonces yo volteé a mirar y me dijo, no dejes de hacer lo que haces, porque en este mundo hay mucha gente que sufre. Y ahí llegó el propósito de vida, llegó lo que yo estaba buscando, que ya venía haciéndolo de alguna manera, pero que ese nombre o esa impronta tan exacta me la había gritado Dios en medio del camino a través de ese hombre. Alcancé a las chicas y les dije, hoy por hoy son mis socias, como les digo, y les digo, chicas, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y ellas dijeron, pues, ¿qué pasó? Les conté todo el asunto, llegamos a Santiago, lloramos, esto es lo que significó para nosotros todo este camino. Yo tengo toda una charla
acerca de lo que ha sido el camino de Santiago dentro del camino que yo he recorrido a través de la pregunta, ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿No? Y entonces llegamos a Bogotá y yo dije, la misión de Triclown es transformar la realidad interior de las personas que sufren a través de la belleza, la risa, el color del teatro de clown y de circo. Y nos dedicamos a eso, a desarrollar proyectos de puesta en escena, sencillos pero bellos. Hacemos propuestas de formación y hacemos proyecto social. Tenemos 2 proyectos maravillosos. Uno se llama Ilusión Colombia, que es un proyecto increíble que descubrí en el Brasil y dije, esto tiene que pasar en Colombia. Y el proyecto Una Sonrisa Sana, más que 1000 palabras, que fue con el que nos topamos con Andrés en la cárcel, porque significa ir a las realidades de mayor dolor humano, a llevar un mensaje de esperanza, un instante de compañía, alegrar ese momento de dolor. Y es lo que hago, ¿no? Y yo empecé con las 2 socias y somos hoy casi 40 voluntarios desarrollando esta labor. Yo soy el único que vive de esto, pero el sueño es que todos estos payasos y todos estos seres humanos que se han encontrado con la posibilidad de ponerse el corazón en la nariz, podamos dedicarnos a esto. Muchas gracias, Jorito. Y vamos a hablar con Jimena porque ya están ansiosos aquí los estudiantes con el tema de propósito. O sea, ¿cómo es, Jimena? Y yo sé que digamos que esta pregunta puede ser digamos, muy extensa de contestar y creo, digamos, que inclusive Jimena, digamos, que hace, digamos, procesos, digamos, enteros de meses, digamos, para ayudar a la gente a hacerlo. Jimena, ¿cómo es encontrar propósito? Tú te has entrenado en eso. Tú, digamos, que te has entrenado en el tema, digamos, de ayudar a otros a encontrar propósito de vida. Te has entrenado con los mejores del mundo. O sea, de hecho, yo conocí, digamos, que tú te entrenaste con Tim Kelly, que yo, digamos, que también con el tema de búsqueda de propósito he encontrado, pues es el mayor experto a nivel mundial y como me gusta a mí, ustedes están en Ikenga y aquí, digamos, decía serio también todo el tema de, nos gusta la metodología, o sea, nosotros creemos que todo en el mundo tiene un método, lo que hace la mayoría de gente, digamos, aprende a prueba de error las cosas. Y con ese tema, digamos, del método, pues Tim Kelly es el más conocido a nivel mundial en ese tema, o sea, y es un científico de MIT, o sea, me he hecho casi que cuando yo descubrí él dije, este es el man para mí, porque científico de MIT que ayuda a la gente a encontrar propósito, digamos que era para mí, tú te entrenaste con él. Cuéntame, Jimé, ¿cómo fue tu forma de encontrar propósito y qué recomendarías para la gente en ese proceso de búsqueda del propósito? ¿Listo? ¿Cuáles serían como los primeros pasos y demás para alguien que está buscando propósito? Bueno, estoy leyendo también el chat y dice Fernando Guzmán, yo creo que no hay una única metodología y tienes razón, Fernando. Cada uno de nosotros encontramos el propósito con cuál metodología, con la que nos corresponde, con la que para mí, lo que les digo, yo encontré mi propósito desde la parte espiritual y digamos que comparto mucho con lo que dice Luis Guillermo y Jorge, que hasta hoy digamos que nos conocemos en este espacio y ellos mencionaron cada uno una palabra que utilizamos en la metodología con la que yo acompaño a las personas a encontrar su propósito y es, Luis Guillermo dijo, y el ego me decía, y el ego es una parte que te permite a ti encontrar tu propósito. Y Jorge me decía, y él me dijo, hazte payaso. Cuando Jorge dice, él me dijo, todos vamos a tener un él o un ella me dijo, a lo que en la metodología que nosotros llamamos se llama fuente confiable. Con la metodología que yo aprendí en The True Purpose Institute, que como tú lo dices, el fundador es Tim Kelly, nosotros vemos el propósito como una gran joya que tiene 4 caras. Esas 4 caras están formadas por la esencia, que es lo que yo soy. ¿Puedo tomar La nota? Voy a tomar nota y escribir por la nota para ir llevando notas acá. La esencia. Listo. Es lo que yo soy. La bendición es el proceso de transformación que yo genero en las personas. La misión es esa gran tarea que yo vine a cumplir. Y la misión, porque veo que también aquí hay algunas personas que preguntan que cómo busco la misión, les estoy compartiendo la metodología como lo hacemos nosotros. Más que la metodología en este momento les estoy compartiendo como las partes del propósito de vida. La misión es esa gran tarea que tú vienes a cumplir. Y muchas personas creemos que esa misión sí o sí la tenemos que cumplir. Con la metodología que yo aprendí, la misión es como en esa película, en esa serie que era Misión Imposible, que a ti te entregan la misión y tú tienes la facultad de decir si la acepto o no la acepto. Entonces, en el momento en que la descubres, tú dices, ok, la quiero cumplir. Y también cuando tú descubres tu propósito,
puedes decidir en este momento estoy lista o listo para vivir mi propósito en un 70%, en un 80%, en un 90%, o definitivamente esto que es mi propósito, chévere, lo encontré, pero implica muchos cambios en mi vida y simplemente queda como una información y yo decido vivir en propósito o no vivirlo. El cuarto elemento es el mensaje, que es el gran legado de sabiduría que tú le dejas al mundo. En la metodología existen unos pasos y como les dije, trabajamos con el ego y con las fuentes confiables. Entonces, básicamente es encontrar esa conversación entre mi parte que quiere conocer el propósito, que es el ego, y la parte que lo conoce, que es la fuente confiable. Cuando digo fuente confiable, tú le puedes dar el nombre que tú quieras, es algo que tiene sentido para ti, pero lo primero que debemos reconocer para saber que es una fuente confiable es, primero, que el ego sepa que existe, que reconoce que existe. Segundo, que yo tengo una metodología para comunicarme con él o con ella. Llámese mi fuente confiable, Dios, la Virgen, el Espíritu Santo, el universo, la naturaleza, el Buda, el nombre que tú le quieras dar. Y tercero, saber que el ego sepa que esa fuente confiable sabe mi propósito y me lo puede transmitir. Esta metodología es una metodología, digamos que estructurada, que tiene unos pasos en los que damos una definición primero de qué es ego, qué es fuente confiable, cuáles son las fuentes confiables. La persona se prepara para conocer cuáles son sus fuentes confiables y una vez el ego está alineado con la fuente confiable, sabemos cuál es nuestra fuente confiable, hay unos pasos para que yo empiece a establecer una comunicación con esa fuente confiable. Las formas como yo me puedo comunicar con la fuente confiable en esta metodología son formas que para muchos de nosotros las hemos implementado, las hemos vivido y las hemos utilizado a lo largo de nuestra vida, que son la oración, meditación. Muchas veces las personas con la meditación establecen una conexión muy fuerte con la fuente confiable. La imaginación activa, que es, digamos que es otra metodología que, digamos que el tiempo no me daría para explicarles cómo es, y los sueños. Pero con esas 4 formas de comunicarte con la fuente confiable, tú empiezas a recibir información tal cual como la recibió Jorge Giraldo, que quizás fue en una conversación interna de él que me dijeron, hazte payaso. Así mismo empiezas tú a recibir la información de qué. Vas a recibir información de cuál es tu esencia, cuál es tu bendición, y la bendición tiene unos pasos. La bendición no es para todo el mundo, tú no vienes acá a bendecir a todo el mundo. La misión, que como les dije, puedes aceptarla o no. Y cuarto, el mensaje, que el mensaje tampoco es para todo el mundo. Entonces es una metodología que básicamente une lo que todos conocemos que es el ego con la fuente confiable o creencia firme, lo que, como les digo, el nombre que a ti te haga sentido, pero sabiendo que esa fuente confiable conoce tu propósito y te lo puede transmitir. ¿En cuál forma? Con cualquiera de las 4 formas que te acabo de mencionar. Resulta que después tú empiezas a vivir en propósito de vida y a tomar todas tus decisiones con base en esa conversación que tienes con tu fuente confiable. O si no todas tus decisiones, sí las decisiones más importantes de tu vida, porque tienes una conexión muy fuerte con tu fuente confiable una vez has descubierto el propósito de vida. Preguntan ahí, Jimé, el tema de... Pilar Niño pregunta, si uno cree o no le sucede ninguna de las formas de comunicación, y aquí quiero también un poquito contar lo que, un poquito de mi historia, digamos, también, cuando yo arranqué doble ingeniero, o sea, digamos que, de hecho, no creía en lo que no fuera como tangible y demás, pero creo que así como hay diferentes niveles de conciencia, eso, cada vez más personas hablan de los niveles de conciencia de las personas, que tienen mucho que ver también con el tema de también una escala como la necesidad, digamos, la necesidad de Maslow. Creo que entre más uno va evolucionando en la vida, va descubriendo, digamos, esas fuentes. O sea, yo me atrevería a decir, digamos, que no es casualidad que, por ejemplo, un Tony Robbins, que es la persona, digamos, de las personas que más sabe de desarrollo personal a nivel mundial, sea una persona profundamente espiritual, no es casualidad, digamos, que la mayoría de gente, digamos, que ha tenido un despertar, digamos, en el tema de conciencia grande, se han descubierto, digamos, que no están solos en el mundo y que efectivamente, digamos, que
hay algo, llámelo, y yo digo, acá no estamos hablando de ninguna creencia en particular, digamos, simplemente que algo más grande que nosotros, ¿listo? Para una gente lo podría llamar energía, otra gente lo podría llamar Dios, otra gente lo podría llamar, no sé, karma, o lo que une, digamos, a todo el mundo. Digamos, pero digamos que creo que a medida que uno va explorando más, va descubriendo, digamos, eso, es la oportunidad, digamos, de conectarse, diré yo. Pero dime, digamos que si alguien No, no cree, si alguien no es creyente o no, digamos, Andrés, ¿puedo decir algo? dale, Jorito. No, pero es que estas preguntas no tienen nada que ver, mejor dicho, el tema espiritual es muy hondo, muy, muy hondo, pero esto no tiene que ver con lo espiritual, esto tiene que ver con lo humano. O sea, si tú como humano no te preguntas, no te haces la pregunta existencial de qué, perdónenme la expresión, qué carajos hago yo en esta esfera terrestre o quién soy yo y qué voy a hacer con mi vida, pues, pues caramba, entonces, ¿qué andas haciendo? Sí, como que esto no es un tema de resolver de qué como y de qué vivo. Es un tema de resolver tu vida y esto son preguntas profundamente humanas. Aquí no estamos planteando un tema de si crees en lo uno o crees en lo otro. Eso es un problema de una esfera absolutamente personal. Pero lo que sí nos reúne aquí a todos son las preguntas que nos tenemos que hacer, las preguntas profundas que finalmente nos ponen en crisis y que nos sacan a aflorar lo mejor de nosotros. Esto no es un tema eh, profundamente, digamos, si pasa por ahí, pues por lo espiritual, porque yo creo que cada ser humano es un misterio frente a lo infinito, esa es mi creencia, pero pues tú puedes tener la tuya, pero lo que nos junta o nos pone a hablar de lo mismo es que somos humanos y que tenemos preguntas que nos planteamos frente a esta existencia. Es eso, no más. Yo recojo Perfecto. un poco lo que dices tú, Andrés, y es que una vez has cubierto tus necesidades básicas, empiezas a cubrir las demás necesidades que van en la pirámide. Y evidentemente lo que está en el pico de la pirámide es esa parte como de desarrollo espiritual. Entonces, lo que dice Jorge, esas preguntas, quizás unos nos las hacemos en un momento de nuestra vida y otros en otro momento totalmente está bien. Y la metodología que tú escojas para encontrar tu propósito de vida está bien, porque no a todos nos va a servir. De hecho, hay personas para las que esta metodología no está o no estás listo para el momento de recibir la información de cuál es tu propósito, o simplemente hay unas preguntas más cortas con las que puedes tú tener, digamos que idea de cuál puede ser tu propósito y ahondas en unas 2 o 3 preguntas más y la persona ya tiene como la idea de cuál puede ser su propósito en la vida, pero lo que decían en el chat, hay varias metodologías y la metodología que tú escojas con la que tú encuentras tu propósito es la que te corresponde, así de sencillo. Entonces, alguien preguntaba que si no creía, que si no le servían los 4 métodos, quizás encontrar tu propósito de vida con esta metodología puede ser que no sea la forma como tú vas a encontrar tu propósito de vida. Fíjate que Luis Guillermo dice, a mí me atropelló. Él con una metodología establecida no lo hizo. Entonces, es básicamente eso. Yo creo que hay una cosa, y estaba leyendo lo que dice Carlos, porque Carlos Millán dice, pero si tras preguntármelo tanto y no encontrar lo que pasa, si pienso, pues ya no lo sigo buscando porque ya estaba sintiéndome mal al no encontrarlo. Yo a veces pienso, Carlos, que el propósito, lo digo con respeto, no lo vayan a tomar a mal, es como los corta uñas. Tú los encuentras cuando no los estás buscando. Entonces te pones a buscar otra cosa y aparece el corta uñas que estaba perdido. También creo que a veces como que es que necesito encontrar mi propósito y en la búsqueda de tu propósito eres altamente infeliz. Dedícate a ser feliz. Usualmente cuando logramos ser felices, el propósito aparece, ¿no? Porque si es, no, es que es esto, es que es esto, es que es esto, también creo que a veces déjate fluir, déjate como ir un poco y ir más como con la vida. Una cosa que sí les digo que funciona para lo que sea es, hay una película de Jim Carrey que se llama Yes Man y cuando tú le empiezas a decir sí a la vida, porque seguramente Jorge, por ejemplo, le dijeron a los amigos, oye, métete a esto, ay, pero es que, oye, nos vamos hasta Santiago de Compostela, ay, pero es que tengo como pereza, oye, camina, no, fueron 4 sís consecutivos que pusieron a Jorge en ese camino de Compostela, de Santiago de Compostela ese día, con ese señor,
Entonces yo sí les digo que cuando los empiecen a invitar a, por ejemplo, este tipo de cosas, tú no sabes qué va a pasar acá. Sí, no, y es un tema de tomar acción, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer cosas, las cosas empiezan a aparecer. Porque, por ejemplo, a mí me dijeron, oye, aquí están los de Sandler, pero pues yo ya puedo no hacer nada. Entonces, cuando tú tomas acción, 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 en cosas que te llenan, que como que te hacen feliz, no sabemos si son tu propósito o no, pero que tú te sientes chévere haciendo eso, te vas a dar cuenta que quizás hay a los que la metodología quizás no les funcione, logren lo que yo hice, que los atropelle el propósito. Porque eso sí, el universo, y yo creo que ahorita con lo que decían que si es espiritualidad, hermano, yo creo que es un tema de semántica. Yo lo que siempre les he dicho, si tú crees en Dios o en el universo o en Alá o en Superman, el que tú creas, todos allá no lo tienen guardado. Entonces, simplemente créeme que el universo no está conspirando. No, es que, oye, a todos les voy a encontrar propósito, pero a ti no. No, tú quédate ahí, que tú no. No, tranquilos, que todos nos llega. Así es, digamos que yo a lo largo de mi vida me he dado cuenta que cuando el alumno está listo, llega el maestro. A veces nos hacemos la pregunta en el momento que no es. Y aquí dicen que la bendición no es para todos. O sea, no es que tú no tengas una bendición. Dentro de la metodología todos tenemos una bendición, pero la bendición que tú viniste a impartir no es para todo el mundo porque tú generas un proceso de transformación. Y el proceso de transformación que tú generas no es para todo el mundo que está a tu alrededor. Como cuando diría Luis Guillermo, cuando yo vendo algo, lo que yo vendo así yo sepa que es súper bueno, no es para todo el mundo. Es para los que están destinados a hacerle su mejor uso. Perfecto. Ahí, Jimé, cuéntame, digamos, ¿qué otras metodologías hay? Tú tienes la de Tim Kelly, digamos que es, de hecho, para los que somos muy científicos, científicos, pero somos creyentes también, digamos, nos ayuda mucho, o sea, porque esa metodología, digamos, fue creada por un científico, un matemático, digamos, del MIT, entonces, digamos, que tiene mucha profundidad, mucho paso a paso, mucha rigurosidad, digamos. ¿Qué otras metodologías tú conoces que haya para el tema de propósito? ¿Qué has, tú que, digamos, que investigas esos temas, qué has encontrado, digamos, que a la gente le pueda servir? Digamos, si no es esta, digamos, ¿cuál podría ser y cómo escoger una frente a la otra? Digamos que el tema del top también es algo que te puede orientar mucho hacia tu propósito, pero también les puedo decir que lo que dice Luis Guillermo, la intuición, seguir a tu corazón, lo que yo les decía, en un momento de mi trabajo y de mi vida haciendo exactamente lo mismo, lo hacía con amor y compasión. Cuando ya empecé a sentir que esa pasión ya no existía, sino solamente el amor, yo siento que a ti tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, la misma vida se encarga de darte, digamos que campanazos de decirte, oye, ¿qué está pasando en ti? Que, como dice Luis Guillermo, no estás siendo feliz. ¿Qué pasa? Entonces la metodología, las que yo más conozco son la de Tim Kelly, que es, digamos que una parte muy espiritual, y yo creo que fue la que me gustó por lo que tú decías, tú eres muy, muy lógico, y yo siempre le he dicho a Dios, a mí háblame con plastilina, y yo necesitaba saber que ese propósito, Él me lo estaba diciendo a mí, y esa fue la metodología que yo encontré. Tú empiezas a sentir como y vuelvo y repito, yo hablo mucho de Dios, pero la fuente confiable es el nombre que tú le quieras dar. Yo necesitaba en mi ser sentir y saber literalmente que Él me dijera las palabras textuales, pero es lo que me sirvió a mí, Jimena. De pronto hay personas que se guían por su intuición, que aplican el tema del stop y también les sirve. A mí, por lo menos, digamos, me llegó el propósito, digamos, o bueno, encontré el propósito muy enfocándome en el top. O sea, o sea, yo soy como ustedes saben, mucho riguroso en el tema. Digo, yo encontré el tema, o sea, empecé a hacer los ejercicios del top, pero llegó un momento en el cual la parte intelectual tiene su limitación. Y ahí es cuando ya el tema de que uno tiene que dejarse llevar. Vamos a contar un poquito de mi historia, que yo creo que nadie de los, mucho, creo que muy poquitos alumnos de Ikenga conocen esta historia que les voy a contar en este momento, pero miren, yo desde el 2013, no, en 2012, que nosotros alcanzamos la libertad financiera con mi esposa, en 2013 que montamos Ikenga, yo sabía que por ahí era. O sea, yo sabía que lo que me hacía a mí más feliz era el tema, digamos, el tema de compartir información que cambie la vida de las personas alrededor, digamos, del tema de la abundancia y prosperidad. Pero tiene una serie de miedos alrededor de eso.
y tenía que renunciar aparentemente a muchas cosas. O sea, yo tenía negocio de software rentable, creciendo, digamos, generando mi dinero y demás. Entonces, para mí, mucha gente dice, no, mucha gente cree que cuando tenga libertad financiera es cuando está de propósito. Pero ojo con esto, cuando uno le va muy bien financieramente, ahí puede ser incluso más retador dedicarse a propósito, porque es que me está yendo muy bien, o sea, tengo que renunciar a más, en teoría. Hice un proceso donde un mentor, digamos, me ayudó muchísimo. Él, digamos, había identificado diferentes metodologías y él me contó la metodología de Tim Kelly y eso me ayudó a mí como a validar efectivamente que por ahí era. Y tuve que hacer una cosa que habló Jimena que es muy útil y es negociar con mi ego. Negociar con mi ego. Negociar con mi ego. El ego es no sé si decir una parte, digamos, de uno, digamos, que busca protegerlo también. Entonces, yo tuve, digamos, que identificar qué es lo que me estaba impidiendo a mí vivir en propósito, con las cosas digamos, que yo creía que estaba violentando con el tema de vivir en propósito. Y empecé a enumerar diferentes cosas que yo creía que estaría perdiendo o violentando en el caso de que me dedicara a mi propósito. Y una cosa que salió ahí, digamos, y creo que muy poquita gente sabe, es que yo dije, si yo me dedico a este tema, básicamente es como si yo abandonara a mi esposa en el negocio de Subway, porque ella que está dedicada, estamos los dos, digamos, en el negocio de Subway. Entonces, una pregunta que me ayudó un coach, porque, digamos, en estos temas yo sí les digo, digamos, que es de las preguntas más importantes en la vida. Si usted por ejemplo, si usted, digamos, no sé, un día le amaneció doliendo la mano, usted va una vez al médico y hace lo que tenga que hacer para, digamos, que no le duele la mano. Si usted un día le dolió, digamos, el estómago, usted va. Si usted un día se siente mal de alguna cosa, no sé, si su carro se daña, usted va al mecánico. Pero muchas veces, digamos, con la pregunta más importante en la vida, la gente no se apalanca de nadie, no quiere hacer por su cuenta o quiere que le llegue la iluminada y ninguna de las dos va a pasar. ¿Listo? En mi caso me sirvió mucho tener un mentor en el tema de propósito. O sea, y el mentor me ayudó a negociar con mi ego. Entonces yo, por ejemplo, hicimos varios ejercicios donde decía, bueno, ¿usted qué es lo peor que puede pasar? Muchas cosas, digamos, que me ayudó a identificar que efectivamente, digamos, si yo me dedicaba a lo que hoy amo hacer y que es mi propósito, digamos, que es lo que hago a través de Ikenga, digamos que yo iba a ser mucho más feliz y curiosamente o sea, me está yendo bien financieramente, pero me iba a ir mucho mejor, que es parte, digamos, de la esencia del top y más. Entonces, todo eso para decirles que es un proceso que es un tema, digamos, donde también implica negociar al ego, porque una cosa es encontrar el propósito y otra cosa diferente es decidir vivir en propósito. Y ahí quiero hacer la siguiente pregunta para los tres. ¿Qué en su momento requirió valentía o cuáles fueron porque todos nos pasa, digamos, que el propósito no ha sido algo como tan popular para uno decir, voy a hacer esto. De pronto hubo gente que se opuso, de pronto hubo gente muy cercana que se opuso, de pronto nosotros mismos decíamos como, no, esto yo no me puedo dedicar a esto ni a Bati. Y es lo que mucha gente puede estar pasando. Mucha gente puede tener en ese momento pistas de propósito. Algo que le gusta, dice, no sé, por ejemplo, no, yo quiero vivir del baile, o yo quiero vivir de ser coach, o yo quiero vivir de las ventas, o yo quiero vivir, De digamos, ser payaso. de ser payaso. Pero déjame decirte algo, Andrés, antes de que pasemos a la pregunta, porque me parece muy importante y no me quiero quedar con esto en el tintero. Hay un filósofo muy importante en la historia de la humanidad que se llama Kant. Todos lo hemos escuchado hablar, de eso estoy absolutamente seguro, porque nos lo hemos cruzado así fuera en nuestras clases de filosofía en el colegio. Kant planteaba 3 preguntas que para mí son un increíble método, ¿sí? Yo creo que este tema de cuando uno se plantea la pregunta de cuál es mi propósito, no puede huir de sí mismo, ¿sí? O sea, estas preguntas son muy profundas. Estas preguntas, algunos dicen, ay, es que no somos espirituales, es que no, lo que sea. Pero si estás aquí en esta reunión tratando de preguntarte cuál es mi propósito, esto entra, como decía Andrés y como lo hemos dicho todos acá, llega un momento en que no lo puedes controlar. O sea, es que no depende de ti. Ahora, que digan en una clase de desarrollo de propósito y de metodologías que esto no depende de mí, esto es delicado, ¿no? Pero yo me atrevo a decírtelo porque es toda tu responsabilidad
pero no va a venir porque tú lo hagas. Déjame hacerte las preguntas a ver y nos vamos entendiendo. Kant decía, ¿qué podemos conocer? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que se planteaba Kant. ¿Qué podemos conocer? La segunda pregunta que se planteaba Kant es, ¿qué debemos hacer con lo que conocemos? Y tres, ¿qué podemos esperar si hacemos lo que debemos? Y entonces, pues está hay todo un método, ¿no? Entonces, ¿qué hay que podemos conocer? ¿Qué hay que podemos hacer con lo que conocemos? ¿Y qué podemos esperar si hacemos lo que debemos? Pero esto es, digamos, Kant era creyente, ¿sí? Pero era un tema de plantearse el sentido de la vida. Ustedes saben que esa es la filosofía. Pero lo podemos plantear incluso para quienes no son creyentes, y es, entre más conocemos, más incertidumbre tenemos, ¿sí? Activamente de casi nada, y esto nos lo enseñó la pandemia, ¿sí? Y el tercero es la ética, que la ética es un tema que tiene que ver con la verdad del corazón, o sea, con la fidelidad a lo que tienes tú como propósito, ¿sí? Ah, que no lo descubro y que me desanimo, no, es cómo lo conocemos, cómo lo encontramos a través del camino del conocimiento. A mí me parece que responder estas tres preguntas plantea un camino de no huir de nosotros mismos, de entrar muy profundamente a cuál es nuestro deseo, porque a mí me parece que lo que decía Andrés ahorita ilustra muy bien. Tú puedes estar ganando mucho dinero o puedes estar generando muchísimo confort, pero completamente infeliz. Y eso es posible. Entonces, o sea, esto no tiene que ver con si hay abundancia y prosperidad económica, aunque yo creo que si tú te dedicas a hacer lo que realmente amas, pues lo vas a tener. ¿En qué medida? Ahí sí tenemos que empezar a medirnos frente a la ética, ¿no? Es que yo quiero generar, si mayor abundancia de dinero o mayor abundancia de felicidad, de prosperidad, de corazón, de felicidad para la gente, ¿no? Este es otro tema, Bueno, pero quería decir eso para antes de irnos a la siguiente pregunta. pregunta, cuéntanos, digamos, ustedes, ¿qué inconvenientes encontraron una vez encontró el propósito o para encontrar el propósito y cómo los combatieron? Porque seguramente muchos están preguntándose, listo, yo tengo una pista, creo que tengo la pista por ahí, pero ¿cómo le voy a decir a mi papá? ¿Cómo le voy a decir a mi esposa? ¿Cómo le voy a decir a mis hijos? ¿Cómo le voy a, cómo le voy a decir a mí mismo? ¿Cómo le voy a decir a mis amigos? Cuéntanos, no sé, Lucho, cuéntanos, digamos, tú que tuviste que, cuando dijiste en tu casa, voy a ser vendedor, ¿qué te, qué te dijeron? Uy, sí, eso. Sí, yo creo, yo tuve, a ver, cuando yo creé la empresa, mucha resistencia. Y yo me acuerdo mucho que cuando estaba, pues yo creé mi empresa cuando yo tenía como 21 años y me acuerdo que en mi casa mis papás le decían, sí, es que él tiene una empresita. Entonces, lo chistoso de la vida es que hay tanta gente que es como un ancla, pero después te preguntan, y además que uno da unas batallas muy extrañas porque uno es diciéndole a la gente, no, es que tiene que hacer esto y la gente no, sí, y te dice que no, y que no, y que no. Y después cuando tú lo logras te empiezan a preguntar, oye, pero ¿cómo hiciste esto? Y yo, pues, a ver, si llevo 10 años diciéndoles, pero bueno, creo que ese es un tema, batallar con, en el mundo hay mucha más gente que cree que no se pueden hacer las cosas. Y si tú le dices a alguien es que voy a vivir de ser payaso, 4.500.000 personas de las 3 millones que tú conoces, 4 millones, te van a decir que eso no se puede. 5.500.000, me Eso. escriben, ¿cómo has hecho para ser payaso? Entonces, eso, te dicen, no se puede. Eso no se puede. Eso es muy difícil. Entonces, yo me enfrenté a uno mismo es el que se sabotea, Luis. Uno es el primero. Claro, adicionalmente, entonces a veces uno no tiene el carácter suficiente para decir, oiga, no, yo voy a hacer esto, o es que como la zona de confort es tan cómoda, a veces siendo tan incómoda, ¿no? Porque yo estaba en una zona de confort incómoda, o sea, estaba muy incómodo, pero a pesar de eso uno dice, uy, pero ¿será que me voy a abrir a tener un jefe y pucha? Y entonces, eso, pero como, digamos que ese fue un gran paso. Y ojo, porque cuando yo empecé en Sandler, no es que haya empezado a vender un montón, sino fueron 7 meses mientras uno realmente aprende qué es vender. Y, y fueron, yo creo que ahí sí fue a punta de persistir. Y Caro fue un soporte increíble, todo el tiempo lo ha sido desde que la conocí,
y me decía todo el tiempo, no, sí, dale, es una buena oportunidad, dale, a ti te gusta. Y ella me decía, cuando incluso yo estaba dando clase, pero no vendía tanto, entonces dinero difícil, pero me decía, pero hoy cuando estabas en clase, cuando estabas dando clase, ¿estabas feliz? Y yo, sí, ¿no? Estabas, de hecho, se me olvida el mundo, me dice, sigue haciéndolo. Tarde o temprano alguien tiene que conocer que eres feliz haciendo eso y te tiene que ir muy bien con eso, ¿no? Entonces, uno fue el miedo a hacer algo que nunca has hecho, eso es clave. Y segundo, las personas que te rodean. Después por ahí hay una frase y es que, y esto no es de los colombianos, es de los seres humanos. Nos encantan te voy a hacer una crítica constructiva, ¿no? Y a todos nos encanta, oye, te voy a hacer una crítica constructiva. Pero yo aprendí una frase y es, nunca aceptes una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada. Y eso para mí hizo el cambio total, Uy, está totalmente. buenísima esa. Una cosa que descubrí en el camino es que a mí nunca nadie en redes sociales, nunca nadie que haya hecho más cosas que yo, que sea más grande que yo, me ha dicho, lo estás haciendo mal. Todos los que son más grandes que yo, que han conseguido las cosas, que ya están donde yo quisiera estar, me dicen, oye, Luis Guillermo, vienes muy bien. Oye, ¿qué opinas si intentas esto? Pero los que están detrás, los que no lo han logrado, son los que te están tirando piedras y los que no están viviendo, los que no son felices, son los que te tiran piedras. Entonces, cuando yo escuché esa frase, dije, wow. Y desde ahí ya no volví a aceptar críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. Eso está buenísimo, está buenísimo. Para Fabio, anticipar un poco, digamos, cuéntanos un poquito a los que están viendo, ahora, ¿qué haces, Luis Guillermo? O sea, arrancaste con esa crisis que te llevó, digamos, inclusive a que tu esposa te dijera, oye, si no traes, por lo menos No saques. saques esa casa. Empezaste y tuviste que hacer un sacrificio, o sea, porque fue casi un sacrificio, digamos, que, como irte de empleado para aprender algo. O sea, no fue que tú salieras de, porque hoy en día todo el mundo, creo que digamos, hoy en día Luis Guillermo Velandia es el franquiciado para Sander, para Madrid, España. O sea, tienes un negocio, un mercado espectacular. De hecho, y además que la venías sacando de esto acá en Colombia, ahorita te vas a abrir a colonizar, digamos, el viejo mundo. Y todo el mundo que dice hoy, Luis Guillermo, digamos, todo el éxito digamos, que tiene, pero es que no arrancó así. O sea, él tuvo que hacer un proceso, aprendiste el tema de Sander y efectivamente, digamos, después fue que llegaste a donde estás ahorita. Digamos, hoy, cuéntanos un poquito, digamos, cómo ha sido tu trayecto, digamos, de que arrancaste y ahorita, digamos, ahorita, ¿en qué estás? Bueno, la empresa que yo creé, la creé con mis dos mejores amigos. Es una de las conversaciones más difíciles que yo he tenido en mi vida el día que les dije, tengo que hablar con ustedes. Me voy de la empresa, era nuestro hijo. Era un hijo que teníamos con mis dos mejores amigos y les dije, me voy de la empresa. No sabía si se iba a acabar ahí o no. De la anterior empresa, de la La anterior empresa, de la 10. No sabía si se iba a acabar ahí o no la empresa, no sabía qué iba a pasar con ella, pero fue una de las conversaciones más difíciles que he tenido en la vida. Entonces, bueno, empiezo en Sandler y fueron 6 meses muy difíciles. Vender no es fácil, hay que saber hacerlo y es todo un reto. Entonces, pero bueno, empecé como empleado y como a los 6 meses de estar como empleado, la persona que era mi jefe en ese momento se va, renuncia por unos temas ahí, se va. Entonces los dueños de la franquicia en Colombia, que eran mexicanos, nos dicen a Paula y a mí, que en ese momento pues éramos lo mismo, el mismo cargo, vendedores, entrenadores, y nos dicen, ¿ustedes quieren hacerse cargo de la oficina? Y nosotros, bueno, entonces nos pasamos como a gerenciar la oficina. Nos empieza a ir mucho mejor también, creo que porque empezamos a tener un poco más de responsabilidades y sentíamos más el reto más nuestro, también creo que eso ayuda un poco, ¿no? Después, como de estar un año, los mexicanos dicen, oye, en una reunión en Baltimore, me acuerdo mucho, nos dijeron, queremos que sean nuestros socios, nos hicieron socios de la compañía en Colombia, y hace como 2 años, Paula mi socia me dice, Luis Guillermo, yo me quiero devolver para España. Ya llevo 10 años en Colombia y quiero volver a ver a mi familia, quiero estar con los míos, quiero devolverme. Y yo, wow, para mí fue un choque, pero yo traía, miren que todo, es que lo que pasa es que a veces la vida sí le habla a uno, pues que uno no es tan hábil para reconocer las señales, ¿no? Mi esposa me había estado diciendo como, oye, ¿sabes qué? Mi esposa tuvo la fortuna que ella vivió 2 años en Francia, en Europa, y me decía, ¿a ti no te dan ganas como de volvernos a vivir afuera, como de
que las noches se acaben a las 10 de la noche, que los días se acaben a las 10 de la noche, que el sol se ponga a las 10 de la noche, que uno esté tomándose una cerveza, llega a la casa y todavía está de día. No sé, no te dan ganas como de volver a vivir esa experiencia y yo, pues sí, entonces empezaron a aparecer Caro diciéndome eso, Paula me dice que se quiere volver a España, como que empiezan a salir cosas y en una reunión de las de Estados Unidos de Sandler, uno de los directores de franquicias internacionales dice, oiga, ustedes ya están preparados para ser franquiciatarios. Porque claro, nosotros éramos socios en Colombia, pero teníamos el 5%. Realmente los franquiciatarios eran los mexicanos. Nos dice, ustedes ya están preparados para ser franquiciatarios, ¿no? ¿No les gustaría hacer este tema con Sandler? Y ahí fue como yo, incluso yo no ni siquiera mismo me lo había planteado, sino como yo sí estaba gerenciando y estaba bien ahí. Cuando él me hace esa pregunta, yo dije, sí, porque nunca me lo planteé. Y porque es que saben qué pasa, que todo el mundo piensa que cuando encontramos el propósito, todo lo que haces lo vas a amar. No es cierto, no es cierto. Hay muchas cosas que uno tiene que hacer que no ama de su negocio, entonces hay que cobrar cartera. Sí, pues si vendes en un momento hay que cobrarle y eso es horrible, hay que cobrar a la gente, es horrible, normal, ¿no? Entonces, yo nunca me lo había planteado y quería quedarme con eso, pero entonces, bueno, ya hace 2 años empezamos a planear, apareció, bueno, ya había aparecido Ikenga, entro en inversiones hace 2 años y empiezo en inversiones con el tema de, oye, quiero ver si este negocio puede ser rentable. Y empiezo a hacer todo el tema de inversiones, vemos los números, todo nos va bien y ya, ahí empezamos. Nuestro plan era comprar la franquicia y habernos ido hace un año, en marzo, en abril, aparece la pandemia y pues yo todavía estoy en Colombia, me voy ya por fin este lunes que viene. Y yo no sé, al principio cuando aparece la pandemia y no me puedo ir, yo digo, ay, no, es que otra vez, otro año. Pero hoy mirando en retrospectiva, pues han pasado tantas cosas. Mi esposa viajó antes cuando a mi esposa le salió la visa primero que a mí. Entonces ya se fue hace 4 meses y en ese momento vuelve lo mismo, ¿no? Ay, pero es que la vida, es que todo difícil. Y entonces yo me vine a vivir con mis papás estos 4 meses mientras mi esposa estaba ya esperándome. Y hoy pensándolo bien, la vida me dijo tal vez, oiga, antes de que se vaya a Europa lejos de familia, le va a regalar 4 meses con sus papás. Y a veces uno se está quejando de las cosas hermosas y maravillosas que la vida. Bueno, entonces ese fue el proceso. Hoy ya somos los franquiciados en España y bueno, ahí estamos, vendimos la oficina. Para los que no, los que se preguntan qué pasó con la 10 al año revivió y afortunadamente hoy es mi primer ingreso pasivo. Entonces me consignan por ser socio y pues ahí estamos. Así llegué y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Súper, súper. Yo quería decir una cosa y yo, que ahí no sé, pero es una pregunta y es, el propósito es como flexible, ¿no? Porque, a ver, a mí, ¿por qué me gustaba dar clase? O sea, yo sentía que me gustaba dar clase, pero yo después decía, no es solamente por mí, sino cuando empecé a darle clases a empresarios, porque para mí es, si en Colombia hay más empresas y generamos más empleos justos, bien pagados, donde la gente, y Andrés sabe que cuando yo doy los entrenamientos de gerencia, yo me pongo del lado de los empleados y les digo, es que tienes que pagar, es que tienes que hacer esto, y ta, ta, ta. Si una empresa es rentable y hay más empleos, entonces la sociedad es mejor. Y si la sociedad es mejor, vamos a tener un mejor país. Entonces yo digo, oiga, si yo logro que 1000 empresarios crezcan su empresa por 10 veces, estoy haciendo un cambio importante. Pero hoy, por ejemplo, descubrí otra cosa y la vez pasada viendo videos en internet, en YouTube, perdiendo el tiempo, que a veces uno pierde el tiempo y uno no se da cuenta por qué lo está perdiendo. Me di cuenta que los niños en Colombia tienen, básicamente los niños de escasos recursos, que son la mayoría, tienen 3 opciones. Quieren ser narcos porque es una vida fácil y los puede llenar de dinero, porque ellos quieren llenarse de dinero, quieren eliminar esa pobreza que han tenido siempre, ¿no? Quieren ser narcos o criminales o este tema. ¿Quieren ser futbolistas o quieren ser reggaetoneros? Porque una de esas 3, esos son los modelos que ellos les han mostrado que funcionan y eso los va a sacar de la pobreza. La gente que sale de la pobreza es porque o se metió a reggaetonero o es futbolista o es narco. O youtubers también. Bueno, ahora ya youtubers, ahora ya youtubers, pero es que si ellos no tienen un espejo en el que... Entonces yo dije, hoy en día mi propósito está migrando un poco ya más allá de los empresarios y es a los niños, yo quiero inspirar a los niños. Un niño de Ciudad Bolívar de 8 años que le ha quedado muy difícil tiene que levantarse y decir, cuando le pregunten, ¿tú qué quieres ser? Que él no diga futbolista, no, diga, yo quiero ser empresario.
Y ese es ahorita como la nueva, mi propósito 2.0, no sé cómo llamarlo, pero también creo que el propósito va mutando, ¿no? Yo Sí, creo que uno total. no tiene que sentirse como atado a algo, ¿no? Hay una cosa que yo quería contarles, digamos que lo hablamos, digamos, en inversiones, mucha gente lo ha tomado, digamos, el tema de el top. Yo creo, y esto me lo dijo, esta no es mía, digamos, es de un mentor que me dijo esto, me dijo, el tema del top, la mayoría de gente cree que es, llego, hago un test y ya encuentro mi top. Eso le pasa a algunas personas. Lo que suele pasar es esto, o sea, arranco un proceso, empiezo a encontrar cosas que de pronto tengo talento, pero no hay mucha oportunidad, no tengo pasión. Empiezo un proceso de búsqueda y me voy acercando poco a poco hasta llegar al momento al top. Y lo voy afinando. De pronto, digamos, yo creo, uy, no, voy por buen camino. Pero de pronto no es por ahí, voy afinando un poquitico más. En mi caso, yo arranqué, digamos, con un negocio que puede estar cerca de mi top, que es el negocio de Subway, no porque sea similar a lo que hago ahorita, sino porque tiene algo de talento, algo de oportunidad, algo de pasión. Pero si no hubiera sido por ese negocio, no me hubiera atrevido, digamos, a montar Ikenga. Entonces, todo lo que pasa en la vida nuestra, cuando uno lo ve hacia atrás, eso, véanse el discurso de Steve Jobs de Stanford, donde dice, los puntos se conectan cuando uno mira hacia atrás, no hacia adelante, ¿listo? En la vida pasa lo mismo. Cuando yo empiezo a caminar el proceso, el camino, me doy cuenta, digamos, de que todo lo que ha pasado me ayudó a mí o a identificar que el propósito, a identificar que no lo era, o a prepararme a mí para el propósito. Y aquí hablo, y ustedes saben, una herramienta de escuela de inversión que se llama la línea de la vida, donde uno puede ponerse a identificar qué pistas ha encontrado de propósito en su vida. ¿Listo? Con las cosas buenas, con las cosas malas, digamos, que ha pasado en su vida, porque cada una de ellas nos ha preparado, sobre todo las más fuertes o las más alegres o las más duras, nos han preparado para el propósito. Voy a ponerles un caso concreto, muchos de ustedes conocen mi historia, digamos, si yo no hubiera pasado por el tema, digamos, de Caterina, mi exnovia, que se había enfermado y que yo hubiera estado con el pánico de tener que sacar $60,000 y no tenerlos, si no hubiera pasado por esa crisis, yo que nunca me había puesto yo a la tarea de organizarme con mis finanzas. Si no me hubiera organizado con las finanzas, nunca hubiera llegado a tener, digamos, las inversiones para llegar al negocio de Subway. Si no hubiera llegado al negocio de Subway, nunca hubiera tenido la tranquilidad y la seguridad de pararme al frente y decirle a la gente, es posible ser libre financieramente. Si no hubiera tenido los retos que hemos tenido como empresarios, nunca me pudimos parar frente a los empresarios y decirles, tienes una crisis, yo sé que es una crisis y se tienen cómo superarla. Todas las crisis, digamos, y el proceso de búsqueda tiene un sentido. Cuando, o sea, si yo me mantengo en el proceso, lo voy a encontrar, sí o sí, lo voy a encontrar. Cuando no lo encuentro, cuando la gente, digamos, encuentra un obstáculo y dice, uy, no, definitivamente, no, yo no nací para alcanzar mi propósito. Ahí es cuando la gente no alcanza. Es como decir, si yo tengo un GPS y estoy en Bogotá y quiero irme a Cartagena, que las ven afuera del país, digamos que Cartagena es una ciudad costera de Colombia que queda como a 18 horas, digamos, en camino. Si yo me mantengo con el GPS y sigo las instrucciones del GPS, así a veces me desvíe, pero el GPS me va guiando por dónde, hasta que, y si me mantengo caminando, en algún momento llego a Cartagena. Cuando llego, si efectivamente dejo escuchar el GPS, o sea, no sigo mi corazón, no hago las tareas, digamos, y no llego. Pero si yo me mantengo, en algún momento llego. Y a medida que me voy acercando, lo voy sintiendo. ¿Listo? A medida que me voy alejando, también lo voy sintiendo. Si en tu vida actualmente no sientes plenitud en lo que estás haciendo, ese es el mensaje, llámalo Dios, llámalo energía, llámalo karma, te está mandando de que por ahí de pronto no es y que tienes que empezar a corregir camino. Corregir camino no es retirarme de mi empleo, no. Tienes en los tiempos libres. Yo empecé a hacer el negocio de Subway en mis tiempos libres. ¿Listo? No fue que yo renunciara ahí a la noche a la mañana, ni tampoco cogí Kenga de la noche a la mañana a hacerlo. Es un tema, digamos, de dar la milla extra, empezar a hacer cosas en los tiempos extra para, digamos, lograr, digamos, esos resultados. ¿Vale? Jime y Jorge, ¿a qué han tenido que renunciar o qué han encontrado de obstáculos y cómo lo han superado para el tema de propósito? Bueno, Ya como Jimé, por ahí ¿quieres cerrar. dale tú, Jorge. Bueno, Vamos con yo, uno, por eso, yo, digamos que. Dale. bueno, yo he tenido que renunciar a todo. Sí, a vivir muy austeramente, pero muy austeramente. Afortunadamente, pues en ese tiempo, y bueno, y lo continúo siendo, yo soy soltero, pues una cosa es lidiar con uno mismo a lidiar con una familia, ¿no? Pero yo tuve que renunciar a todo,
a mi trabajo, a las expectativas de muchos. Pues imagínense mi papá, payaso, ¿qué te pasa? Imagínense todas las personas, o sea, imagínense lo que es esto para la sociedad colombiana. A mí me vale hongo en el momento, gracias a Dios, y hoy por hoy me sigue valiendo hongo. Pero eso es un tema, cuando yo doy charlas y yo digo, hey, soy payaso, y la gente me mira como, oye, pero ven, no te trates así. ¿Por qué? No está bien que te digas así. Pero ¿cómo así si yo soy orgulloso de ser payaso? Y cuando ya encuentro la historia, ya encuentro, y la gente encuentra que eso tiene sentido y que es tan valioso ser payaso y que existe la posibilidad de una vocación allí, ¿sí? Porque la vocación para mí, y creo que este es el punto que todos ustedes están parados, es cuando tú encuentras la relación que hay entre tus talentos y la necesidad que de ellos hay en el mundo, ahí hay una vocación, ahí hay un propósito. Es eso. O sea, el encuentro entre la necesidad que hay en el mundo y tus talentos, ahí hay una vocación y hay un propósito. Cuando eso hace clic, ahí está. Entonces, es una mirada hacia afuera para ver qué está reclamando el mundo de ti y una mirada hacia adentro para ver quién eres tú. Sí, esto tiene que tomarse uno muy en serio y de verdad estar uno en el propósito de que su propósito de fruto. ¿Sí? Esto va a salir adelante, o sea, hay que confiar, va a salir adelante. Yo no estoy en el punto máximo, creo yo, y como decía Luis Guillermo ahorita, eso va mutando y eso, pero es fascinante vivir así, es fascinante, así sea sin un solo peso. Yo he pasado muchísimos años de mi vida con que nada me hace falta, pero no puedo decir que tengo algo, ¿sí? Es así, absolutamente incierto. Y eso a mí me hace muy feliz porque me ha hecho desprendido también. Me ha hecho desprendido y me ha hecho libre. Sí, si a mí me dicen, ¿cuál es tu riqueza? ¿Qué tienes en el banco? No, no tengo nada. Tengo apenas para este mes y bueno, para otros, pero yo soy libre. Y a mí, yo tomo mis decisiones sobre la base de mi felicidad, no sobre qué pueden pensar otros o qué tengo que tapar allí o tapar allá. Pero claro, eso tiene un precio altísimo, tiene un precio en que puedes ir por el mundo muchos diciéndote, oye, pero, y bueno, ¿y qué? No, pues, si de lo que se trata es de ser feliz, pues aquí está mi fruto, ¿no? Soy plenamente feliz. Y una de las cosas más fuertes al inicio, con esto termino, fue cuando el padre Alfonso, que era mi jefe, pero no solamente era mi jefe, era mi amigo, mi director espiritual, mi mentor, ese era un hombre muy importante en mi vida en ese instante y no lo es ahora porque murió, pero sus enseñanzas siguen vivas en mí. Me dijo, no es por ahí, eso no es, Jorge. Eso marcó mucho. Yo duré un año y medio preguntándome después de haber tenido la certeza de que en mi corazón eso saltaba, después de que la certeza estaba allí, duré un año y medio haciéndome la pregunta, ¿será que me estoy engañando? Porque uno a veces piensa, ay, ¿será que esto es un cuento que yo me construyo y como para también un poco olvidarme de ciertas cosas y yo no sé, ¿será que yo estoy más bien en un engaño acá para justificar también mi falta de dinero, para justificar una serie de cosas? Entonces yo, ¿será que me hago este rollo? Y uno se hace esa pregunta, ¿no? Y es que pasa mucho en la sociedad colombiana que convertimos la falencia en virtud para no sufrir tanto. Y entonces les pongo un ejemplo ahora con todo este tema económico. Hay gente que dice, no, mira, yo soy muy, pero muy austero, yo me he hecho sencillo, yo voy con lo que necesito en la vida, pero eso es muy lindo, eso es una virtud. Yo conozco mucha gente que vive así, pero se están engañando muchas personas, son incapaces de hacer empresa, de hacer capital, de hacer dinero, que dicen que se hacen austeros, que se hacen pobres, para disfrazar su necesidad en virtud. Y esto pasa mucho, y esto es algo que uno tiene que preguntarse hacia adentro mucho. Y yo me lo he preguntado mucho hacia adentro, porque crean que uno pasa por crisis muy profundas en todo esto, pero muy profundas. O sea, tomarse en serio la humanidad
como lo que está pasando hoy en Colombia. A mí me parece que es maravilloso y mucha gente quiere huir de esto. Mucha gente quiere que esto pase rápido, que los jóvenes se calmen, que se cansen, que pase algo. Me parece maravilloso ir al fondo de la circunstancia. Maravilloso, porque de aquí puede salir una nueva Colombia. ¿Sí? Y de nosotros también, de eso depende, ¿no? Es tomarse muy en serio esto, no que sea un ejercicio empresarial, sino que sea un ejercicio profundamente humano que nos lleve a aflorar cosas que nos lleven a vivir más intensamente frente a la realidad. Súper. Jime, tú que has tenido que lidiar con el tema de escoger tu propósito, ¿y cómo lo has hecho? Cuéntanos también, tú, digamos que estás entrenada, porque también te quería apuntar, ¿hay método también para lidiar con esas presiones externas o internas que le impiden a uno vivir su propósito? O sea, ¿hay método también para eso o no? Sí. De hecho, en la metodología, y tú lo mencionaste, hay una etapa que es el compromiso y el permiso del ego, para que esa conversación entre el ego y la fuente confiable empiecen a fluir de una buena manera. Entonces, digamos que siempre dentro de la metodología se establecen unas condiciones mínimas con las que yo me comprometo, con las que yo espero vivir en propósito. Esas condiciones deben ser en presente, positivas y poderosas. Y lo que dice Jorge, hay momentos de crisis, entonces dentro de la metodología para esos momentos de crisis, tú estableces, una vez has descubierto tu propósito, empiezas a darte cuenta cómo va a ser esa manifestación del propósito en tu día a día. No es algo que tú encontraste y ya, no. Es esto que yo encontré, este tesoro que yo estaba buscando, cómo en mi día a día, utilizando lo que Dios nos dio, los dones, los talentos, empiezo yo a manifestar ese propósito. Y adicional a eso, estoy revisando periódicamente mis condiciones mínimas, ¿se están cumpliendo o no se están cumpliendo? ¿Por qué? Porque la vida cambia y quizás lo que en un momento para mí era importante, por ejemplo, si mis hijos eran pequeños cuando descubrí mi propósito y era tener más tiempo libre para estar con ellos y llevarlos, por ejemplo, a la clase de natación, y ya ellos son unos adolescentes, quizás esa condición que para mí en ese momento era importante ya no lo es, pero ¿qué en este momento es importante? Entonces, por eso es, descubres el propósito, haces tu plan de manifestación y periódicamente lo estás revisando. No es algo que lo descubres y lo dejas ahí, no. Es algo que tú empiezas a comprender el propósito de una manera, a medida que avanza tu vida, lo empiezas a comprender de una manera diferente y empiezas a encaminar acciones para hacer esas cosas que te permitan vivir en propósito, pero siempre y cuando tengamos las condiciones mínimas que nos permitan vivir en propósito y de nuestro propósito de vida. Eso me encanta porque entonces rompe el paradigma de que mucha gente dice, no, es que si vivo en propósito, entonces vivo arrancadísimo y demás. Y yo de hecho les confieso, la mayoría de gente que yo conozco que vive en propósito, vive muy bien económicamente. O sea, vive muy bien económicamente. Porque básicamente hacen lo que aman hacer, como hacen lo que aman, le dedican compasión a lo que hacen y son muy buenos en lo que hacen. Como tienen los talentos, pues eso les refuerza. Y como más de eso, hacen algo, ustedes conocen el concepto de top, talento, oportunidad de servir al mundo, oportunidad de ganar dinero y pasión. Como hacen algo que le hace mucho, mucho bien a la gente y saben cobrar por eso, o sea, saben generar dinero por eso, pues normalmente digamos que están en ese cruce mágico, como decía Mauricio Urrego, el Ikigai, como decimos nosotros en Kenga, el top, donde realmente se puede encontrar todo conjunto. Entonces, chéverísimo que tú dices, digamos, que es posible hacerlo y que hay metodología, digamos, para hacerlo. Varios me han preguntado por interno, digamos, para Jimmy, digamos, y voy a abrirlo para todos para ir terminando. Cuéntanos un poquito, digamos, cómo alguien, digamos, se quiera aprender cómo escribir su propósito. ¿Cómo pueden, digamos, Jimmy, tú cómo nos puedes apoyar? Varios me han preguntado por interno, cómo puedes apoyar tú a alguien que esté con el proceso, digamos, de querer buscar propósito. ¿Cómo acompañar a Jorge, alguien que quiera toda esa parte de hacer las conversaciones internas que muchas veces nos permiten aceptarnos digamos, y hacer, digamos, digamos, un proceso, digamos, de autoaceptación para poder, digamos, que aflorar en lo que queremos hacer? Y Luis Guillermo, si uno quiere, digamos, aprender a generar ingresos, digamos, vender, digamos, ¿cómo podemos, digamos, cómo ustedes sirven al mundo y cómo alguien que esté conectado puede digamos, conectarlos a ustedes para digamos, poder ser servidos por lo que ustedes sirven al mundo? ¿Sí? Yo qué les digo, que sea cual sea el propósito que ustedes tengan, les toca venderlo. Porque Jorge tiene que vender las sesiones, los talleres, todo el tema. Jimé tiene que vender las sesiones de coaching. Andrés tiene que vender cursos.
hay que vender. Entonces, bueno, yo sí, iba a decir ahorita, yo sí, personalmente, mis ingresos sí se dispararon cuando empecé a vivir en mi propósito. O sea, eso sí, sustancial. Básicamente, pues bueno, Bien. muchos de aquí ya me conocen, nos han entrenado con nosotros. Hacemos diversos entrenamientos de ventas. Los quisiera invitar a dos cosas. Uno, todos los miércoles al mediodía hacemos unos webinars en mi canal, en el canal de YouTube de la empresa que se llama Sandler Madrid. Lo buscan en YouTube y ahí está. O si quieren, aquí les dejo mi número. Bueno, a través de Kenga, cualquier persona de Kenga da mi número, pero aquí si quieren les dejo mi número de teléfono y si alguien está interesado y quiere conversar un poquito más conmigo, ahí está. Mi número de teléfono no, esperen que se lo escribí. Es que estaba hablando aquí en privado con Gabo. Entonces, le escribí solamente a Gabo. Exclusivo. Dijo, no, yo soy Sí, exclusivo. Armando me pregunta que si todo se trata de vender. Armando dice que si todo se trata de vender, sí, sí, básicamente lo que nosotros hacemos es un tema de ventas. Nosotros no hacemos, o sea, si alguien nos dice, es que no sé qué vender, les digo, no, ahí toca con Jimena, no sé, no, nosotros no somos aquí. O sea, yo te digo lo que ya tienes un producto o un servicio, cómo venderlo, eso es lo que nosotros hacemos. Y cómo venderlo sin sufrir en el intento, porque Jorge, yo te entiendo, a mí también me dicen, pero tú eres vendedor, no te preocupes, ya vas a encontrar algo mejor. Entonces, ser vendedor también tiene esa connotación, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, mi número de teléfono, nos encuentran Sandler Madrid en YouTube, sociales, en Instagram me encuentran como Luis Guillermo Velandia y Andrés tiene mi número. Y Andrés, si alguien te pregunta, oye, ¿tienes el contacto de Luis Guillermo? No tienes que preguntarme, oye, Chino, ¿le puedo dar el contacto tuyo a alguien? Siéntete libre de pasárselo a cualquier persona de esta Gracias, comunidad. Luchi. Y se recomendado nosotros en Ikenga, digamos, a todos nuestras personas comerciales lo pasan, digamos, por Sandler. Descubrimos hace un tiempo, llevamos como 5 años sin método de entrenamiento de ventas. Descubrimos Sandler y ahora, digamos, casi que persona que entra tiene por obligación que tomar Sandler antes de, digamos, de empezar, digamos, a tener contacto con los clientes. Gracias, Lucho, digamos, por lo que inspiras al mundo, por lo que haces, digamos, por los empresarios, porque, digamos, que sé que mucha gente y muchos me lo han dicho que con lo que han aprendido, digamos, con Sanders del tema, digamos, de ventas, pudieron pasar la pandemia. O sea, de hecho, te cuento con los amigos de que me han dicho, oye, Andrés, me salvó mucho el tema, digamos, de las ventas. Entonces, digamos que muchas gracias a ti por eso. Jimé, cuéntame un poquito, para la gente que quiere, digamos, gente que diga, oiga, yo definitivamente llevo 3 años, bueno, no dijeron lo mismo, llevo 3 años, llevo 4 años, llevo 5 años, digamos, buscando el propósito, pero nada que logro, así como si uno, digamos, si uno va sin método, pues puede, digamos, que darle durísimo a muchas cosas y no alcanzarlo. Cuéntame, Jimmy, digamos, si alguien quisiera decirte, oye, yo quiero mirar un tema de mentoría, incluso, digamos, aquí voy a hacer algo, digamos, que no te lo he consultado, pero si tú pudieras, digamos, no sé, decirle a alguien que no sé si tú manejas el tema de citas de diagnóstico o algo así, que alguien que quisiera, o hace citas grupadas, o citas grupado o algo, para que alguien que quiera conocer un poquito la metodología sin compromiso, que les pueda hacer ahí algo como para que tenga ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Yo de hecho hago la primera cita, que es la sesión cero, porque para mí es importante desde la responsabilidad saber si la persona está preparada o no para conocer en este momento su propósito de vida. Entonces esas sesiones yo las hago, cuadramos un momento de la semana, una sesión de 1 hora o a veces es menos tiempo, porque desde, como les digo, desde la responsabilidad, no todo el mundo está preparado para conocer su propósito de vida en este momento. Y no todas las personas son sujetas de coaching. Por el hecho de que, digamos, que yo tenga algún padecimiento, no significa que cualquier médico me sirve y a veces yo no soy el médico que puede solucionar lo que la persona requiere. Entonces, siempre hago una sesión cero antes de empezar cualquier tipo ¿Nos podrías dar de unos acompañamiento. cupos ahí de sesiones cero para la comedia de Kenga, los primeros 10 de Sí, que te digan algo, algo así? sí, 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 sí. Me echaste ya Entonces, el agua, no lo hablamos, pero les voy a poner mi número telefónico a las personas que estén interesadas. Si tú sientes que esta pregunta de ¿para qué estoy yo acá en el mundo? Si a veces empiezas a sentir que no eres tan feliz en lo que haces en el día a día, que no estás tan fluyendo, todo en lo que haces, quizás este sea tu momento. Y yo con mucho gusto te podré acompañar para verificar y validar si estás listo para descubrirlo o quizás sea más adelante. y aquí les quiero decir, amigos, que para mí realmente haber tenido un mentor, o sea, no estaremos acá reunidos
si no ha sido por mi mentor, el propósito de vida, que aprendió la misma metodología digamos, de Jimmy. Digamos que para mí fue fundamental, porque me permitió a mí realmente variar mi propósito y poderme dedicar a él, que es el tema digamos, de Ikenga. O sea, yo recomiendo enteramente el tema de tener un mentor que le ayude a uno a encontrar eso, porque es realmente la pregunta. Mark Twain decía, los dos momentos más importantes en la vida es cuando llegamos al mundo y cuando descubrimos para qué venimos. Y la segunda pregunta es muy importante, digamos, tener guía vamos, para hacerlo. Entonces, gracias, Jimé, por pues, por la abundancia y por digamos, que permitas ahí que la gente pueda contactarte. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Y aquí Jorge, quiero cuéntanos, digamos, pedirles un favor y es que me escriban un mensajito de WhatsApp ok, diciéndome ok, que son de Ikenga, porque a veces cuando hago sesiones personalizadas no contesto el teléfono. Entonces, si es un número desconocido, ok, me dicen que es perfecto. por Ikenga y cuadramos una cita cero. Ya hice tu teléfono por acá? ¿Dice tu teléfono? Vamos a anotarlo acá por si acaso, también, para que todos lo tengan, que hemos preguntado por interno el tema listo, teléfono. Jorgito, cuéntanos cómo ayudas tú a la gente y cómo te pueden contactar. Estás en mute. Bueno, ya. Quiero cursos de asesoría tecnológica, quiero cursos de asesoría en ventas. Bueno, alguien por ahí decía que Luis Guillermo podría ser mi asesor y claro, yo necesito, digamos, aprender. Yo creo que yo transmito muy bien lo que vine a hacer en el mundo y eso lo necesita la gente, ¿no? Yo me levanto todas las mañanas. Ahorita Jimena decía cómo uno valida su propósito todos los días. Yo me valido todas las mañanas en mi oración diciendo, y es que esto que yo soy lo necesita el mundo. Pero no es un tema de ego, ¿no? De ponerme en el centro de las cosas, no. Es que esta sencillez, porque no hay nada más sencillo que un payaso, esta sencillez que soy es grande para el mundo. Entonces, esa parte la valido, pero sí salir como a transmitirle al mundo esa necesidad y decirle, Pues, y además porque para mí es un deber moral, ¿no? Es un deber moral que la gente reciba esto que yo tengo para darle. total. Entonces, Qué pena te interrumpo porque es dale, dale, no te preocupes. ya que dices eso, para todos, si quieren, escríbanme ahí en Instagram, me escriben Luis Guillermo, yo estuve en lo de Ikenga y les voy a regalar un ebook que tengo, que escribí, que se llama 3 errores que no puedes cometer en ventas. Entonces, oye, yo estuve en lo de Ikenga y quiero el ebook de los 3 errores que no puedo cometer en ventas y se los envío. Y Jorge, porque si ven que uno no sabe, ¿por qué hay que ir a las vainas? Jorge, mi hermano es el director del Teatro Libre de Bogotá y ellos hacen infinidad de cosas. ¿Tú eres el hermano de Diego Barragán? No, de ¿De Fabián quién? Belandia. Ah, yo conozco Fabián, Diego es el director artístico, mi artístico. hermano es el director ejecutivo. Ah, ok, ok, ok. Ah, bueno, pero entonces ya tienes el contacto, pero bueno, entonces... Sí, no, yo los conozco, yo soy del ah, Teatro Libre, yo salí de allá. ok, vea pues, bueno, vea pues. Un pañuelo. Sí. Pero bueno, termino diciendo que digamos, lo que yo hago es, las personas que es de todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Las personas están tratando de buscar su propósito donde no es, ¿sí? Afuera. Pues con lo que yo hago es una mirada hacia adentro. El payaso es aquel personaje que nos permite acercarnos a esa manifestación más genuina de lo que somos. Y cuando uno se para en la autenticidad, uno ya no se hace preguntas al aire ni se autosabotea, porque el payaso aprende a vivir en ese lugar en donde está el sabotaje de otros y el sabotaje de sí mismo. El payaso aprende a vivir un poco en esa línea del fracaso y del éxito. Y para el payaso o para este personaje clown, el fracaso se convierte algunas veces en el éxito. Entonces, el poder estar en el fracaso como algo que no es tan grave, te va quitando los miedos frente a ir encontrando el propósito. Porque uno de los miedos más grandes para nosotros es fracasar. Pero cuando tú te das cuenta que eso es un paso inevitable para llegar a lo que necesitas, entonces te vas amistando con eso, te vas haciendo amigo. Entonces el payaso ayuda a encontrar esa autenticidad, Jorge, a resolver esas preguntas. tú haces Dime. talleres que le ayudan a la gente a, digamos, como aceptarse
y trabajar en todo el tema, digamos, de autoaceptación y demás, para poder desde ahí aflorar y poder, digamos, pues, como romper con esos paradigmas que muchas veces nos han impuesto en una sociedad para poder, digamos, autoaceptarse y desde ahí poder florecer para empezar a encontrar propósito. Lo ¿Sí? interpretaste muy ¿Todo bien? bien. Exactamente eso, o sea, hacemos un taller que se llama Tu Payaso Interior con el propósito de que la gente se explore para alejarse de los arquetipos o de las exigencias sociales y entrar un poco más a esa exigencia misma, a esas exigencias que corresponden a tu corazón, a tu necesidad de estar y de florecer en el mundo. Y pues por supuesto, por ahí vas encontrando esa respuesta a tu propósito, vas encontrando esa respuesta a qué hago yo, ¿no? A mí me dio el ser payaso la posibilidad de encontrarme y de desarrollar toda una labor. A otros les Jorgito, ha dado la posibilidad de desarrollar ese propósito. cuéntanos, podemos por echar, digamos, si te quieren contactar para el tema de del taller, digamos, del payaso interior, digamos, que le ayuda a la gente al tema, digamos, de descubrirse, aceptarse para poder, digamos, salir afuera. ¿Cómo te pueden contactar? Pon ahí, pon ahí tu chat o tu correo o tu celular Sí, por el chat. yo tengo redes sociales, Mm. @tri, árbol en inglés, guión al piso, clown, tri clown, ¿Puedes arroba anotarlo ahí? ¿Puedes tri, anotarlo ahí? en Instagram, es que estoy en el celular, entonces esto es, Arroba tri de árbol, clown sí, tri, guión al piso, tri, ah, guión al piso, tri, clown, tri clown. Listo. sí, dale, ese, exactamente, así me encuentran en Instagram, ahí ¿Y tu tenemos la, celular? nuestra, tenemos también página web, mi celular es 316-827. Sí. 3458. Y Para también por todos, ahí. importante, para todos que están afuera de Colombia, cuando me van a llamar, escribir, digamos, a Jimena o a Lucho o a Jorge, antes sean más 57, ¿listo? ¿Vale? Súper. Bueno, ahí simplemente preguntas adicionales. Decían, bueno, a mí me preguntaban desde qué edad es recomendable, y me dice, ¿desde 18 años? Más o menos. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para los invitados del día de hoy? ¿Alguna otra pregunta? No dicen, bueno, no he mirado que Facebook y vamos a hacer alguna pregunta aquí, digamos, para los de Facebook, le pido a mi equipo que me ayude a mandar la información que estamos mandando, digamos, por acá, para que la mandemos también por Facebook, para la gente, digamos, que está buscando. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Qué rico, digamos, haber tenido tres diferentes desde la parte totalmente corporativa y de empresarios con Luis Guillermo, la parte, digamos, de tema personal y de una coach que vive en propósito y que hoy en día, Jimé, vives de tu propósito, vives bien, sirves a mucha gente, digamos, ganas dinero por eso, digamos sé que has tenido meses en los que ganas mucho más de lo que ganabas como directora de 2 IPS en compensar, o sea, digamos, digamos, ya estás generando, digamos, bastante bien. Y Jorgito, digamos, que hoy vive en propósito, vive haciendo lo que ama hacer, que descubrió ese propósito y hoy en día, digamos, sirve a mucha gente en diferentes esferas, digamos, viendo el propósito. Entonces, de verdad que qué rico estar con ustedes. Vamos a empezar a hacer una serie de lives una vez a la semana para la comunidad Ikenga. Entonces, estén muy pendientes, digamos, de las invitaciones, porque vamos a estar compartiendo con ustedes mucha información valiosa. ¿Listo? Entonces, estén muy pendientes, muy posiblemente vamos a hacer lo más seguro, vamos a hacer todos los miércoles alrededor de las 7 de la noche. Vamos a hacer un evento conmigo, con algunos entrenadores y con invitados para seguir agregando valor para toda la comunidad que venga. Entonces, nos vemos muy pronto. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Bueno, hay alguna pregunta adicional, creo. Chun, chun, chun. Si alguien tiene alguna pregunta. Listo, creo que no hay más El preguntas. indicativo de Colombia lo estaban preguntando. Estaban El preguntando, indicativo el es de los 13 es 57. 57, ¿no? Bueno, de aquí al lunes es 57, pero voy a mantener ese WhatsApp. Andrés Muy ha bien. estado, les tengo que decir que Andrés es un amigo muy, muy cercano y me ha hecho 3 despedidas. Andrés, creo que nadie le ha hecho. No sé si son ganas de que me vaya, Andresito. Sí, este último martes estuvimos disfrutando de tranquilidad y todo el martes por la mañana en Desayunando. desayunando y hablando ahí. Bueno, muy bien. Chévere, digamos a todos. Esta sesión vamos a dejarla grabada en los programas de Ikenga, ¿vale? Los programas de Ikenga vamos a dejarla grabada, ¿listo? Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Que les vaya muy bien. Chao.